querido me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. Soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. No sé restar tu mitad a mi corazón. Bueno, primero de todo, buenos días. Y me alegra muchísimo estar aquí. Me alegra acompañar a mi querida amiga Ángeles Mastretta y admirada escritora. Y luego os agradezco a la Fundación Santillana, Emiliano Basilio, la invitación. Y he preparado un texto que puede resultar un poco polémico, pero ya quien me conoce sabe que soy así, sobre Ángeles y sobre su posición como escritora junto con las demás, ¿no?, escritoras que seguimos en el mundo. El título es Mastretta, maestra de escritores. En el ancho mundo de la literatura hispana, las escritoras siguen siendo sombras chinescas del espectáculo libresco. Siluetas remotas y repetidoras de aquellas manos masculinas responsables de producir las entendidas como verdaderas obras literarias. La presencia desfigurada con que son tapadas las autoras invita a dudar de su auténtica luminosidad. Existen, pero no existen. Algunas se las consideran autoras notables, pero con toda seguridad no tan excelentes como para formar parte del elenco de figuras literarias conformado por hombres. Me sigue sorprendiendo que hasta ahora nadie, según tengo noticia, se haya preguntado nunca sobre las razones de la ausencia de narradoras en el fenómeno de la novela latinoamericana de los años 60, más comúnmente conocido como boom. Fenómeno histórico sabiamente explicado por mi querido amigo, el escritor José Donoso. En el excelente libro del autor chileno, Historia personal del boom, comprobaremos que allí no hay nada de Elena Garro, de Clarice Lispector o de Silvina Ocampo, por dar tres ejemplos de novelistas, ya no hablamos de las poetas, originales y cosmopolitas de la época, que rompiendo viejas formas narrativas, hicieron de la novela la forma literaria y artística por excelencia. Lo mismo podría decirse de Ángeles Mastretta, que pese a haber recibido en 1997 el premio Rómulo Gallegos por su novela Mal de Amores, primera vez en la historia del premio concedido a una mujer y creo que única hasta ahora, sigue siendo, de alguna manera, sombra de la duda académica. En las letras hispanas, a diferencia de lo que sucede en otros países culturalmente más evolucionados, narradoras, ensayistas y poetas de alta categoría continúan ocupando un segundo y a veces invisible peldaño en la escalera de la tribuna literaria. No es mi intención hablar de porcentajes ni de cuotas, y menos en una profesión en la que el número de mujeres dedicadas al trabajo de la palabra escrita
el segundo oficio más viejo del mundo, es bastante más elevado que en otros trabajos de responsabilidad artística e intelectual. Dado que mi presencia aquí obedece a la invitación de la Fundación Santillana para acompañar a la escritora Ángeles Mastretta, mi intervención consistirá en referirme solo a la buena literatura, sin desplazarme hacia otros satélites voladores del mercado del entretenimiento libresco. Literatura, minúsculo país, habitado por escritores siempre escasos y con tendencia a volverse cada día más pequeño y perecedero, pero donde, desgraciadamente, las autoras siguen sin figurar en la patria artística y académica reservada a los varones. Esta anomalía, que insisto, no se da con igual contundencia en Norteamérica y otros países europeos, aumenta en extravagancia al comprobar que los lectores hispanohablantes reciben con mayor seriedad y admiración a las escritoras extranjeras que a las propias. Actitud que paradójicamente deja de adoptarse con los escritores paisanos. Los autores de casa, los varones, son y suelen ser, si no mejores que los foráneos, sí más importantes. Para limitarme solamente a hablar de escritoras vivas, ¿qué tienen la austriaca Elfriede Jelinek o la canadiense Alice Munro que no tenga también la mexicana Ángeles Mastretta? ¿No será que nuestro querido mundo latino, hombres y mujeres, sigue siendo machista, mal nos pese reconocerlo? Celebro entonces que esta edición de las jornadas Lecciones y Maestros haya elegido una de las grandes novelistas contemporáneas para rendirle homenaje y elogiar sus grandes cualidades narrativas. Sin embargo, dado que mi cometido en este foro es escoltar a mi amiga Ángeles, estarán preguntándose conmigo hasta qué punto hago bien o mal en aprovechar mi actuación para hablarles de feminismo y misoginia. Quien me conoce sabe que, a la manera de Mastretta, suelo servirme de mis intervenciones profesionales públicas para liberar la literatura de otros intereses que no sean los estrictamente literarios. Mastretta es una gran maestra en exponer sus desacuerdos con el orden inquisitorial de muchos de los avatares poéticos. Basta con leer sus artículos, conferencias o entrevistas para darse cuenta de qué manera tan sutil y al mismo tiempo tan contundente la escritora expresa sus discrepancias con respecto a la recepción crítica y académica de los libros escritos por las mujeres sabias. ¿Es por ello Ángeles una escritora feminista como en muchas ocasiones la califican? Desde luego que no. Es una autora particular, extraordinaria, dueña absoluta de una literatura caracterizada en primer lugar por la verosimilitud y la visión crítica de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad, la retratada por Ángeles Mastretta, en la que la mujer extraviada del reino sabe sacar el mejor partido de su marginalidad impuesta. Imagínense por un momento el dislate que representaría si alguien escribiera que Thomas Bernhard, conocido por su misoginia, fuera un escritor machista. Merece la pena repetir de Ángeles que es una de las contadas escritoras ganadora de premios literarios importantes, normalmente reservados a los autores hombres. Su espléndida novela Arráncame la vida ha tenido también la suerte de convertirse en una buena película, algo difícil de conseguir con la buena literatura. Esta novela, que al principio pasó sigilosa para los ojos de los lectores y de la que rápidamente se fueron agotando sus múltiples y múltiples ediciones, es sin ninguna duda la más rompedora, la que más polémica y crítica ha creado a su alrededor. Cito a Ángeles Mastretta: este año pasaron muchas cosas en este país. Entre otras, Andrés y yo nos casamos.
La frase, de formidable potencia literaria, aparecida en las primeras páginas de la novela, define el núcleo esencial de la misma. Este año pasaron muchas cosas en este país, entre otras, Andrés y yo nos casamos. Novela histórica, como se ve, dentro de la tradición de la Revolución Mexicana, a la par y comparable y similar a la producida por los mejores escritores mexicanos, y situada al mismo nivel de exigencia y originalidad que la de sus antecesores y contemporáneos, como por ejemplo las obras de Martín Guzmán, Los de abajo de Mariano Azuela, Pedro Páramo de Juan Rulfo o La región más transparente de Carlos Fuentes. En esta novela, precisamente, Mastretta utiliza un estilo altamente original en el sentido de que, siendo un lenguaje fácil en apariencia, alcanza en muchas ocasiones la rareza narrativa de los escritores del boom. Pero además, Mastretta opta, como narradora, por trabajar un punto de vista femenino muy novedoso en la literatura mexicana y yo diría también mundial. Su obra, como se sabe, obedece al prototipo de escritora amada y leída por mujeres y silenciada un poco o observada con suspicacia por una mayoría de lectores varones. Es sin duda una autora de éxito, especialmente si comparamos su andadura literaria con otras grandísimas escritoras hispanas que siguen viviendo en el limbo de las que nunca ganarán el cielo. Por citar solamente algunas de ellas, seguiré hablando de Elena Garro, de María Zambrano, de Carmen Laforet o de Rosario Castellanos, ocultadas total o parcialmente por el mercado editor, la academia, los premios, la crítica, los honores y los amigos lectores. Al igual que les sucedía cuando todavía seguían vivas, hoy las grandes, me gusta llamarlas así, recordando el libro de los grandes de Luis Hars, tan famoso en su momento, continúan siendo las hermanas pequeñas de Rulfo, Fuentes, Ortega, Gasset, Paz, las hijas menores de la mansión familiar, como escribía Emily Dickinson, refiriéndose con ironía a ella misma. ¿Dónde las situamos? Esta es la pregunta que, consciente o inconsciente, se formula en quienes deben escribir sobre ellas, editarlas o rendirles un pequeño homenaje. ¿Y si las metemos en el grupo literatura de mujer? Esta suele ser la opción más generalizada, lo vemos continuamente. Agruparlas en manada para salvarlas del vacío absoluto y, con peor intención, seguir marginándolas. El superado y manoseado boom de la novela femenina, demasiado sospechoso para ser tomado en serio, ha traído como contrapartida infeliz la desestima de aquellas escritoras de primera fila raptadas en el mismo vuelo mercantil y utilitario. La expresión libros para mujeres, colocada como presentación o explicación de las obras de determinadas autoras, nunca es inocente. En un principio, el mercado editor supuso que añadir el sello mujer a determinados libros incrementaría las ventas, y así fue sucediendo durante unos años. Con el tiempo, en el paso del tiempo y la madurez en la reivindicación de los derechos feministas, el criterio no solo ha dejado de ser efectivo, sino que ha contribuido a dañar la seriedad en la producción literaria de firmas del otro sexo. No todas las escritoras somos Simone de Beauvoir. La globalización ha expulsado de su radio de acción cualquier tipo de etiquetas fronterizas. Y por otra parte, las mujeres están cansadas de leer novelas que no solamente cuentan el desprestigio de sus vidas deprimidas, sino que, por si no fuera bastante contemplarse en el mismo espejo indeseado, están escritas en un estilo rudimentario que cualquier lectora sin ambición literaria usaría para escribir un libro. Se ha optado por acusar a grandes escritoras, en la mayoría de los casos sin haber leído sus libros, de utilizar un punto de vista demasiado femenino,
en los argumentos elegidos para sus novelas y en el tratamiento de los mismos. Voy a beber un poquito de agua. El feminismo en las novelas de Mastretta, como la de sus colegas más apreciadas, es visto como una tara o una excusa para no dar a su lenguaje la categoría poética y reflexiva que tiene. Elijo al azar una de las innumerables citas publicadas sobre la autora. Cito: la obra literaria de Ángeles Mastretta destaca primordialmente por una sucesiva contextualización del pensamiento feminista mexicano de los años 70 y 80. Mastretta formó parte integral de la generación de estos años cuando el movimiento feminista en México mantenía una actividad de lucha febril y se vio rodeada de gente que con sus trabajos de investigación y ensayos, problematizando la opresión de la mujer, brindaba ideas y temas que más tarde ella asumiría. Fin de la cita. Esta cita, por otro lado, halagadora, viene a concluir de nuevo que la obra de la Mastretta es literatura de la experiencia y del yo íntimo. Otra de las virtudes particulares, entre comillas, que bastantes varones imputan a las mujeres rivales. Se reprocha a las escritoras que siempre traten de los mismos temas: amor y desamor, violencia de género, prostitución, adulterio, autobiografía. Sin embargo, si damos una ojeada por la historia universal de la novela contemporánea, no contemporánea solamente, comprobaremos que estos son también los asuntos y contenidos de muchas de las mejores novelas escritas por hombres. Madame Bovary, de Gustave Flaubert, es un gran tesoro de miradas, chismografía y perspectivas femeninas. Los mismos condicionantes que se usan para censurar las mejores novelas escritas por mujeres. Acercándonos en el tiempo, bastante además, la novela más leída en la actualidad se titula Los hombres que no amaban a las mujeres y forma parte de la trilogía, como saben, póstuma del escritor sueco Stieg Larsson. Este libro, sin ir más lejos, se caracteriza a grandes rasgos por desbordar feminismo por todos los orificios de las letras. Y por extraño que me siga pareciendo, ni lectores ni críticos ridiculizan la particularidad esencial del libro, es decir, su feminismo puro y duro. Todo lo contrario, celebran estrepitosamente la novela sin reflexionar un segundo sobre las consignas a favor de los derechos de la mujer, de las que está impregnada, y que, por otro lado, los lectores llamados selectos reprueban o minimizan cuando aparecen en los libros escritos por mujeres. Ni la novela del célebre autor francés, ni mucho menos la trilogía del sueco, son calificadas nunca de literatura feminista, y lo son en alto grado, especialmente la obra de este último, por citar solamente dos ejemplos. Los escritores hispanos pueden desenvolverse sin peligro a que les cuelguen protocolos de admisión en el reino de las letras. No ocurre igual con las narradoras, obligadas siempre a justificar su postura como autoras de obras literarias. Cito: mi novela es una historia y no un ensayo feminista, ha dicho con palabras exactas a sus entrevistadores Ángeles Mastretta en más de una ocasión. No es un caso aislado. Se trata de una explicación tipo a la que se ven sometidas continuamente las escritoras. A ellas y no a ellos se les exige el deber de tener que demostrar su esencia de novelistas o poetas. Se las coloca en la triste tesitura de ser escritoras que todavía deben de pedir disculpas por serlo. Nadie sensato podría aceptar a un autor como Gabriel García Márquez puesto en actitud reivindicativa ante un tribunal severo y dudoso de que su novela El amor en los tiempos del cólera fuese o no fuese una obra literaria.
y mucho menos dudas de calidad aparte, se le impusiera al maestro tener que defender que su novela, cito otra vez, es una historia y no un melodrama, debido a que felizmente para sus lectores la forma y la composición de esta espléndida obra guarda felices coincidencias con aquellas obritas en las que se buscaba conmover fácilmente la sensibilidad del público lector mediante la exageración de los aspectos sentimentales tristes y estrambóticos. Me consta que el tono exagerado de sentimientos ha sido un ejercicio estético buscado y conseguido por el colombiano. Su afición por los boleros le incitó además a introducir las letras de algunos en este inolvidable libro. Así, si nos detenemos en el proceso evolutivo de la literatura en general, veremos, y estamos viendo en realidad, que en los últimos tiempos el cantante ha suplantado al poeta, el bolero a la novela. Y no es solamente un detalle ingenioso que la novela más traducida de Mastretta arranque con un bolerazo de impacto. Vamos un poco más allá y comprobaremos sin extrañeza que la novela en general vive aún de esta farsa emotiva llamada melodrama, dado que en el mundo misterioso de las palabras, según la antigua definición de Rousseau, el melodrama es un tipo de drama en el cual las palabras y la música, en lugar de caminar juntos, se presentan sucesivamente y donde la frase hablada es en cierta manera anunciada y preparada para la frase musical. Añade Rousseau, y ahora cito, que en estos relatos tan modernos el mundo se divide en buenos y malos y se busca conmover al lector con recursos efectistas. Los personajes no tienen posibilidad de elección. Las situaciones son inverosímiles. La gama va de la desgracia a la absoluta felicidad. Fin de la cita. El autor del contrato social fue la primera persona dedicada a concebir la definición de melodrama. Hoy se mostraría sorprendido al comprobar que al hablar de melodrama estaba definiendo, sin saberlo claro, parte del movimiento literario aparecido 3 siglos más tarde y bautizado como realismo mágico, consistente en dar verosimilitud interna a lo fantástico y real. Corriente literaria creada, como todo el mundo sabe, en América Latina y expandida por el mundo entero. Nadie sensato se atrevería a calificar un Borges, un Carpentier o un Fuentes de escritor criollista, ya que las obras de estos autores lucen ribetes regionalistas justamente por una voluntad expresa por parte de sus creadores por superar el regionalismo de sus predecesores como Quiroga, Gallegos o Rivera. Pero, sin embargo, se da como algo natural que las escritoras de alto nivel literario, precisamente por serlo, se vean obligadas a moverse por este ancho mundo con una pancarta colgada del cuello anunciando la frase rompedora: escribimos novelas, no productos feministas. En cambio, nunca se exigirá a un León Tolstoy tener que admitir que Guerra y Paz es sobre todo una novela y no un producto antibelicista. A la manera de los grandes autores contemporáneos, Mastretta desmitifica la imagen ideal de la cultura dominante, ha dado de la mujer para convertir a sus personajes en seres maravillosamente dueñas de sus destinos y hacerlo de forma creativa, logrando en este proceso una voz propia en la literatura. Sus mujeres son libres, se salen del estereotipo, huyen de lo establecido, podríamos decir piradas, como decían ayer Luis Mateo Díez. Son rompedoras y raras, inteligentes y sociales. Viven la vida con toda intensidad, sin necesidad de tener un hombre al lado apoyándolas. Y si nos detenemos en Catalina, la narradora de Arráncame la vida, veremos a un personaje rico en matices y en ideas,
víctima de un esposo corrupto y autoritario, al punto de conseguir en esta insuperable mujer una representación de México en la época de la Revolución. Yo no soy estudiosa en este sentido, no sé si se ha visto así, yo lo he visto así. Y sin embargo, crítica y lectores persisten en creer que las escritoras, al contrario de los escritores, suelen limitarse a asumir una postura feminista de denuncia en su obra. Dicho sencillo y claro, que el mensaje mata la calidad de la obra. Cuando es de sobra conocido que en el ámbito de la creación artística toda obra literaria suele ser eco más o menos velado de acusación de una realidad social que disgusta o altera al artista. Precisamente en el éxito de encontrar el modo propio de subvertir el lenguaje para que lo dicho se difume en lo no dicho, radica la diferencia entre un escritor o escritora de obra menor y otro de primera línea. Novelas como Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, Nada de Carmen Laforet o Arráncame la vida de Mastretta son importantes y originales porque el lenguaje de sus narrativas trasciende cualquier clase de mensaje estereotipado propio de tantas novelas producto publicadas en nuestros días. ¿La literatura tiene sexo? Me paro con esta pregunta tan importante. Yo siempre tiendo a señalar que varios y de todo tipo. Pero al parecer son muchas las lectoras que no solamente aman los libros escritos por hombres, sino que además rechazan aquellos escritos por mujeres. Como también, según rezan las estadísticas, hay una gran mayoría de hombres que jamás leen novelas que lleven nombre de mujer en su autoría. A Mastretta, una de las pocas novelistas que disfrutan a la vez de popularidad lectora y seriedad literaria, seguramente la leen más mujeres. En primer lugar, porque sus obras denuncian la desigualdad entre unos y otras. Dice ella, seguimos caminando tras los hombres y sus ciegos proyectos con una docilidad que nos lastima y empequeñece. Escribe la autora para denunciar la sociedad mexicana por su resistencia a la liberación de la mujer. Pero las razones que sirven para explicar la realidad sexista de la lectura, que no de la buena literatura, son mucho más serias de lo que pretenden vendernos. La educación escolar y universitaria actúa con criterio injusto al obligar a los alumnos la lectura de libros de escritores y silenciar bastante a aquellos escritos por las autoras. Esta postura, tomada por los responsables de la formación cultural, proviene de asumir, de forma consciente o no, que la literatura escrita por mujeres es una literatura de y para señoras. Por tanto, no seria, no digna, no merecedora de aprendizaje. Ahora solo un par de años quedé atónita al descubrir que la lista de los 10 libros de literatura obligada a los alumnos de bachillerato en Cataluña estaban escritos en su totalidad por hombres, 10. De García Márquez a Delibes, pasando por Cela y por Mendoza. Los responsables de causar tal incoherencia es posible quienes hubieran percatado de la exclusión que estaban ejerciendo en relación a la otra mitad de la población mundial. Que las escritoras siguieran formando parte de la periferia de la literatura lo daban por un hecho. Ni tan solo consideraban que debían estar allí. De Ángeles Mastretta acabo de leer en un periódico la siguiente frase: más conocida por ser una autora y periodista feminista que escribe sobre la mujer y sobre la realidad política y social de México. Siempre comentada a poner ejemplos, imaginemos por un momento que alguien escribiera de Carlos Fuentes, mexicano universal, que escribe sobre hombres o que es un periodista machista. Y sin embargo, admitimos con toda naturalidad el silencio con el que visten a escritoras importantes o aplaudimos cuando se las reduce a clichés baratos. Y esta forma de actuar no solamente de hombres, también las mujeres estamos ahí metidas sin darnos cuenta. Esta forma de actuar con la relación a la escritora, en este caso Ángeles Mastretta, obedece, por extraño que parezca, a una invisibilidad buscada y promovida
por los sectores de la población pensante o dirigente. Ellas solo cantan boleros. Ellos, por el contrario, se ocupan de escribir cosas serias y dignas de ser leídas. Ellos son los maestros, ellas las alumnas. Díscolas muchas veces, silenciadas casi siempre y en algunos casos resentidas. Ellos reconocidos como novelistas o poetas, ellas segregadas como feministas. ¿Y cuál es la actitud de los autores respecto a sus colegas las autoras? ¿Las leen? ¿Las celebran? ¿Las ignoran? Para responder a estas preguntas trataré de limitarme a lo visto y oído durante mi vida de escritora, mi larga vida de escritora. La actuación de muchos escritores en su valoración positiva o negativa o nula de las escritoras suele depender casi siempre de su personal, creo yo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, de personal valía como creadores. Claro que la vanidad, cualidad o defecto bastante masculino desde mi punto de vista, a la que son tan dados muchos creadores varones, confunde cualquier conclusión determinante al respecto. Pocos saben, por ejemplo, que Juan Rulfo tuvo dos grandes maestras en su vida literaria, sobre las que habló poco, bueno, Rulfo hablaba muy poco, o nada, pero las que siguió en su andadura poética y narrativa y de las que tomó prestadas sus influencias. La escritora chilena María Luisa Bombal, autora de La Amortajada, por cierto, otra novela perdida en la inmensidad, novela de la que Rulfo, dicho sea de paso, se sirvió para la creación de su obra máxima, y la mexicana, vuelvo a ella, Elena Garro, con su magistral novela Los recuerdos del porvenir. Estas escritoras, junto con las sobresalientes Clarice Lispector, no puedo evitar citarla, aunque sea ya sé que escribe en portugués, Rosario Castellanos y Elena Poniatowska, por decir unas cuantas, contribuyeron a hacer de la novela latinoamericana la forma artística por excelencia. De ellas bebió Mastretta y todos los novelistas influidos por Rulfo. De Rulfo y Mastretta seguirán bebiendo otras generaciones. Y con todo, ¿quién recuerda ahora a aquellas grandes autoras de originalidad admirable? ¿Por qué, insisto, no hubo el menor rastro de las grandes en el mediático boom latinoamericano? Sin duda, a muchos escritores les produce urticaria tener que competir con autoras de nivel literario similar o superior a ellos, o a lo mejor es que no las entienden, también puede ser. Al mismo tiempo, resulta sorprendente y digno de ser mencionado que suelen ser los narradores más genuinos y rompedores los que estén siempre dispuestos a elogiar la obra de aquellas escritoras que consideran relevantes y escriban sobre ellas sin reparos ni temor a perder su lugar en el altar de la literatura. Como resulta chocante que los escritores menos brillantes sean casi siempre los que opten por esconder a sus rivales mujeres o los que, al ser requerida su opinión sobre otros colegas de oficio, estas preguntas que nos hacen continuamente los periodistas, se limiten a colocar en su lista de honor a nombres exclusivamente masculinos. El Nobel Camilo José Cela no soportaba que se relacionara su libro La familia de Pascual Duarte con la novela Nada de Carmen Laforet. Y son conocidas sus maniobras llevadas a cabo para apartar a una de las figuras más importantes de la literatura española. Durante muchos años apenas se habló, yo creí que estaba muerta, imagínense, de la novelista. Malas lenguas cuentan que mientras vivió logró ocultar a Laforet de lectores y críticos nacionales y extranjeros, perdiendo al final la batalla más inútil de su vida, porque hoy las dos obras más vendidas del mundo hispanas son Nada de Carmen Laforet y la obra de García Márquez, no sé exactamente qué novela. Otro buen prosista, Francisco Umbral, aprovechó su necrológica sobre Laforet para seguir hablando mal de la autora española más traducida en el mundo, junto con el otro grande, García Márquez. Cito a Francisco Umbral: leí su novela Nada el año 50, estando yo en la cama con tuberculosis.
El libro prestado me lo llevó mi madre. Me gustó mucho hasta la mitad. La segunda mitad me pareció una indigestión de novela. Y lo mismo que yo escribiría más tarde Juan Ramón Jiménez, nada menos. Fin de la cita. Lo más patético de esta necrológica no estaba tanto en la opinión negativa de Umbral sobre la novela de Laforet, como en la trampa que completaba su dictamen, añadida para que el posible lector diera por supuesto que el poeta de Moguer había escrito un texto denigrando a la autora, cuando la verdad, yo lo he leído varias veces, y según muestran los archivos, este texto de Juan Ramón Jiménez dedica varias páginas a celebrar a la joven escritora con las mejores y merecidas alabanzas literarias. A los escritores realmente significativos nunca les ha importado reconocer que hay otras plumas tan valiosas como las suyas danzando por el globo libresco. Son los más mediocres y oscuros los responsables de utilizar falsos argumentos y amaños rastreros para tratar de ocultar una luz que al final consigue brillar y siempre contra sus detractores. Ángeles Mastretta sigue optando por no permanecer callada. Su blog es un permanente duelo de voces profundas e inquietas. Cito Ángeles: yo me propuse, y me lo sigo proponiendo, escribir los libros que quiero y contar las historias que se me antojan, hacer los personajes que el cuerpo y la cabeza, las emociones y las palabras me piden. Pero no encuentro, y estoy acostumbrada a no encontrar entre los críticos y entre los académicos, gente a la que le guste lo que hago. Hace muchos años que asumí eso, cuando apareció Arráncame la vida y en México nadie se dio por enterado. Yo acostumbraba a decir que no tenía crítica adversa, simplemente no tenía crítica. Cierro las comillas. Nunca será tarde, querida Ángeles, para cambiar el mundo, o imaginar que cuanto menos podemos alterarlo escribiéndolo. Gracias. Yo la verdad es que ya los dejaría con las palabras de Nuria. Quedé muy crecida y me iría muy contenta. Me propuse desde ayer no leer textos que me emocionaran, porque dije, nos están invitando, nos están tratando bien, y yo voy a salir con que soy una mujer llorona y van a decir, ya no hay que invitar a estas porque vienen y lloran. Y entonces no las puede uno tomar en serio. Y ya Nuria estaba hablando y yo ya iba a empezar a llorar. Entonces estoy haciendo mi mejor esfuerzo por empezar riéndome con ustedes. Primero que nada, dándoles las gracias por estar aquí. A Nuria ni se diga, por envolverme de ese modo, por arroparme de ese modo. Y a Santillana por haberme invitado. A Isabel Polanco, que estamos extrañando todo el tiempo, a Juan Cruz, que es un empujón continuo en la vida, a Basilio y a Jimena, que me obligaron a venir. Yo soy escritora, o eso digo. Tengo 59 años. Nací cuando el fin de la Segunda Guerra Mundial había dejado de ser noticia, engendrada por un padre que nunca pudo borrarla de su memoria y por una madre que hasta hace poco seguía en guerra. Alguna vez pensé que yo había crecido en un mundo sordo, habituado a la paz y al tedio. Ahora sé que ese mundo era más complicado que mis ojos y me alegra que la vida sea más difícil y más generosa de lo que yo creí que era. Nací en Puebla, una ciudad azul
2000 metros arriba del nivel del mar, bajo la luz y el enigma de 2 volcanes. Ahí crecí y aún ambiciono el sonido de su nombre, como el del territorio donde cupo una infancia febril y una adolescencia consternada, como el del mundo donde viven mis hermanos, donde encuentro a mi larga familia, a mis primeros amigos, donde el mundo donde aún busco y añoro a mis muertos, como muchas veces mi territorio mítico. Recuerdo una infancia feliz y me cautiva evocarla. No sé cómo se puede ser escritor si tuvo una infancia feliz, porque casi siempre hay que tener una infancia infeliz para poder ser escritor. Pero bueno, yo la recuerdo feliz. En cambio, tuve una adolescencia incandescente y aún reniego del modo en que supe negar mis deseos. Me he pasado la vida desafiando mis certidumbres de aquellos tiempos. Tal vez del aplomo necio con que creía saberlo todo entonces, derive de ahí mi actual urgencia y mi vocación por lo incierto. Mi padre murió en 1971 y aún extraño sus ojos al final de la tarde. Le gustaba escribir como quien sueña. A mí me gusta creer que escribo para honrar el mundo de quimeras y audacias que podía leerse en su frente los domingos mientras se sentaba a escribir un artículo semanal por el que no le pagaban nada, pero con el que era inmensamente feliz. Nunca le dieron ni las gracias bien dadas. Una de las extrañas bendiciones que se digna concedernos la fortuna está en la luz con que de pronto nos alumbra una aventura esencial. Esa luz me descubrió el valor y los talentos de mi madre. Una mujer al mismo tiempo tímida y drástica, que yo no sabía ver tan excepcional como fue. Parte de mi voluntad de narrar el mundo viene de la fuerza con que ella supo tejerlo en su memoria y en su audacia. Tengo una hermana que es el vivo testimonio del fuego. Ella y mi hija Catalina, que generosamente me acompaña, son las 2 grandes cómplices de mi andar en la vida, como si se trataran de andar por una fiesta, sin más miedo que el de vivir a cabalidad como debe de ser. Tengo un hijo Mateo y un cónyuge Héctor. De los 2 hago 10, porque en cada uno caben 5 hombres con su cauda de dudas, intensa cercanía, remota presencia y tenaz certidumbre de que yo, como tantas mujeres, tengo entre los desafíos de mi destino el de vivir descifrando sus silencios. Tal vez los sueños que más conmueven nuestro ánimo son aquellos que se cumplen antes aún de que la vida los haga cruzar por la telaraña en que después los tejemos. Digo esto como una prueba entre las manos. Yo entré a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de México mucho antes de haber soñado con su nombre y muchísimo menos de haber soñado con la tierra de promesas cumplidas que sería. Entre sus muros y su gente estudié periodismo, aprendí a buscar la verdad como una mezcla de verdades, la tolerancia como una virtud, la duda como la más ardua y sensata de las virtudes. Vivo desde entonces en la Ciudad de México y no me canso de bendecir mi desgracia. La ciudad más grande del mundo alberga, bajo su cielo gris, una algarabía y una esperanza sin los cuales yo ya no podría vivir. Es cada vez más peligrosa, cada vez más ardiente, cada vez menos abandonable. Durante 25 años he escrito para sus periódicos cientos de artículos y crónicas. He trabajado en distintos programas de radio y de televisión. Se ha vuelto mi hogar. En ella crezco a mis hijos o ya acabé de crecerlos. Bendigo el día en que nacieron, escribo libros y vivo con un hombre que escribe libros. Desde allí añoro a mis hermanas y a mi madre y a los volcanes y a los amores perdidos. Saben mis amigas y sabrán ustedes que soy indecisa, impuntual y violenta, que estoy incapacitada para dar órdenes y para decir que no, por eso estoy aquí. Que me seducen las causas perdidas y que el deseo de contar el mundo rige el orden de mis fantasías, el desorden de mi memoria y la fuerza de las cosas y los seres en los que creo. Estoy aquí para que platiquemos de eso y tratando de hacerlo con calma porque me dijo claramente Julio que por favor hablara yo despacio. Entonces Nuria me dejó como una buena influencia el principio de hablar despacio. ¿Para qué escribimos un libro? No sabemos muy bien cuál es el sentido de ponernos a escribir un libro. Ayer
viendo a Luis Mateo y viendo su bibliografía, dije, él sí que sabe cuál es el destino, porque los escribe y los escribe, los escribe. Y Muñoz Molina también, entramos y vimos mi bibliografía. Yo me pregunto más veces, ¿de qué sirve escribir un libro? Los libros son objetos solitarios. Solo se cumplen si otro los abre, si hay quien esté dispuesto a perderse en ellos. Quienes hacemos libros nunca estamos seguras de que habrá quien le dé sentido a nuestro quehacer. Escribimos un día aterrados y otro dichosos, como quien camina por el borde de un acantilado. ¿Será que habrá quien llore las muertes que he llorado? ¿Habrá quien le tema al deseo, quien lo consienta y lo busque como yo mientras escribo? ¿Para qué hacer una novela? ¿A quién le importará la existencia de una niña que se va al mar con un general porque es ávida y es curiosa, porque necesita un destino, aunque pueda costarle media alma, porque no conoce el miedo? ¿A quién hará temblar un campo de flores, un director de orquesta, una tristeza como abismo? ¿A quién conmoverá el olor a sopa bajando por las escaleras que sube un aventurero? ¿Quién apresará el silencio anticuado y valiente de un hombre que quiere a cabalidad a una mujer que no necesariamente lo quiere todo el tiempo? ¿Valdrá la pena leer 10 libros sobre hierbas y menjurjes para encontrar una frase que haga creíble media página? ¿Por qué dedicar horas a preguntarse si es mejor escribir fuego o escribir lumbre? ¿Escribir mar o escribir deseo? ¿Escribir deseo o escribir para soñar con otros, para mejorar nuestro destino, para vivir todas las vidas que no sería posible vivir siendo solo nosotros? Yo quizás por esa razón escribo, porque cuando ya no quepo en mí y cuando necesito ser otros, los invento. Menos certeros que los físicos, más empeñados en la magia que los médicos, los escritores trabajamos para soñar con otros, para mejorar nuestro destino. Cumplimos con el deber de inventar cada mañana un mundo y escribimos para sentir que en algo mejora nuestra realidad, si podemos invocar otras realidades. Creer que la vida ha sido difícil y ardua muchas veces antes de ahora, dentro de seres que jamás hemos visto. Escribimos para recordar que la vida, como es o como podría ser, con su belleza, su barbarie y sus dificultades, está regida por un azar y unas leyes que no tienen remedio, aunque escribir nos ayude a creer que lo tiene. Me cuesta hablar de mi obsesión por las palabras, por el modo en que suenan y se combinan, por cuántos adjetivos sobran y cuál es el imprescindible. Todo eso es lo que yo llamaría la parte más secreta de mi vida privada. Que las cosas parezcan naturales requiere, aunque muchos no lo crean, de un artificio peligroso. Requiere que carezcan de artificio, puede parecer peligroso, porque entonces pueden parecer simples, y si parecen simples pueden parecer tontas. Que carezcan de artificio también es muy peligroso. Yo encuentro alegría en mi gusto por los sentidos, por los sonidos, por el afán de escribir palabras redondas y cobijadoras. Escribo desde el principio pensando que nunca voy a regresar al texto y regreso muchas veces sobre él. Escribo al contrario de Luis Mateo sin saber a dónde voy. Escribo a tientas. Debo tener claro muchas veces en qué quiero que termine el libro, pero la verdad es que voy todas las mañanas a buscar de qué se va a tratar. ¿Qué me va a contar el libro? Tantas cosas arduas e incomprensibles suceden bajo las estrellas mientras nosotros estamos necios en nuestras casas, olvidados de nuestros amigos, con media cabeza tomada a la fuerza por una realidad que a nadie sino a nosotros nos importa. Elegimos modos extraños de convocar y asumir el mundo que nos rodea. Creo que yo escribo, además de por el gozo y las penas de hacerlo, para contar mi certeza de que estos tiempos tienen remedio, de que no son peores que otros, de que nuestros hijos tendrán pasiones, futuro y abismos, como los tuvieron nuestros abuelos y como los vamos teniendo nosotros.
Es un privilegio el oficio de escribir, como lo hicieron tantas mujeres y tantos hombres a quienes, como dice Nuria, solo rigió el deseo de contar una historia para consolar o hacer felices a quienes se reconocen en ella, pero no para que los reconocieran. Contar una historia para desentrañar y bendecir la complejidad de lo que suena y parece fácil, para darle importancia a lo que se supone que no importa, a lo que no registran ni los periódicos, ni los libros de economía, ni los sociólogos, lo que no curan los médicos, ni aparece como un peldaño en nuestro currículum, la hazaña diaria que es sobrevivir al desamor, al momento en que nos sentimos más amados que ningún otro, a la maravilla de andar como vivos eternos cuando la muerte golpea nuestra puerta, al delirio de quienes nos abandonan y al diario delirio con que abandonamos, a la decisión que más duele y menos se pregona, a la vejez y a la adolescencia, al mar y a los atardeceres, a la luna inclemente y al sol tibio. No sé si las estrellas sueñan o deciden nuestro destino. Creo sí que nuestro destino es impredecible y azaroso como los sueños. Por eso las mujeres y los hombres de nuestro tiempo aún temblamos cada mañana cuando el mundo se ilumina y nos despierta. Hace 3 siglos, Sor Juana Inés de la Cruz escribió el más grande de sus poemas para invocar la noche en que soñó que de una vez quería comprender todas las cosas que caben en el mundo. En cientos de versos herméticos y siempre de una sonoridad gozosa, la poeta se describe dormida, volando, una y otra vez aferrada al intento de dibujar los secretos del mundo, sin conseguirlo ni cuando lo divide en categorías, ni cuando lo busca en un solo individuo. Por fin su ingrata noche se acaba y ella despierta con el mundo iluminado, desengañada pero despierta. Menos atrevidos que Sor Juana, más lejos de su genio que de su empeño, quienes tenemos la fortuna de encontrar un destino en la voluntad de nombrar el mundo, compartimos con ella y con tantos otros el diario desengaño de no comprenderlo. Por eso escribimos, regidos por ese desencanto y convocados por una ambición que imagina que al nombrar el fuego, los peces, la cordura, el viento, el estupor, la muerte, conseguimos por un instante comprender lo que son. De ahí que cada vez que abandonamos un libro creyendo que lo hemos acabado, despertemos a la zozobra de un universo cuya razón de ser no comprendemos. De semejante desamparo no nos libra más que la posibilidad y la urgencia de escribir otro libro. Por eso dice Mercedes Casanovas que aunque yo le diga que no estoy escribiendo nada, ella sabe que yo estoy escribiendo aunque tire. Es verdad. Estoy escribiendo aunque tire, estoy escribiendo aunque abandone, porque tengo que escribir para sentir que me acerco a lo que está pasando en el mundo. Siempre he sabido que la fortuna fue generosa conmigo al concederme una profesión con la que me gano la vida, mejoro mi vida y sobrevivo cuando la vida se vuelve ardua. No me hubiera atrevido a pedirle al destino ninguna otra recompensa a cambio de mi trabajo, ¿verdad? Yo tengo epilepsia. Lo digo ahora porque todavía es difícil oírlo. Más difícil oírlo que vivir sabiéndolo. Esa es una enfermedad de genios, me dijo hace mucho tiempo uno de los escasos pero intensos amores imposibles y al mismo tiempo cercanos con los que he dado en la vida. Se llamaba Renato Leduc y era poeta. Tenía casi 60 años más que yo. Podía haber sido mi abuelo o un padre tardío, como pocos he tenido. Pero fue mi amigo. Desde sus 87 años, aquel hombre siempre guapo, me dijo eso de que la epilepsia es una enfermedad de genios, para consolar la zozobra que me daba ir por el mundo cuando joven, con un mal que a la fecha es a mí lo que a Miguel Hernández la pena, siempre a su dueña fiel, pero importuna. ¿De qué color tendría los ojos tu epilepsia?, me preguntó una vez Luis Miguel Aguilar, a quien he invitado hoy a conversar conmigo. Grises, le dije. ¿Como los de quién? Como los de un diablo perdiéndose en el paraíso y en el olvido. ¿La muerte tendría sus ojos? Ojalá. Porque sería una muerte casi sorpresiva, pero me daría tiempo suficiente para dejarle dicho al mundo y a quienes amo en él cuánto los echaré de menos
cuando mi cuerpo se convierte en polvo y mi hija Catalina no me quiera distribuir un pedazo en Venecia y otro en Cozumel y otro en la Ciudad de México y otro abajo de los volcanes. ¿Da tiempo para decir algo? Muchas cosas. Más si uno supiera que en vez de ir a perderse en un abismo, del cual hay un retorno extenuante y una especie de vergüenza triste por haber asustado a los otros con la electricidad que no pudimos contener en nuestro cuerpo, o sacar de un modo menos abrupto y perturbador las cosas que nos pasan, si en lugar de la epilepsia uno supiera que se acerca la muerte, estaría diciendo adiós en esa despedida sin regreso y estaría contento de irse así. Porque hay una música que nos despide, porque los sonidos y las imágenes se distorsionan de modo tal que el mundo se vuelve por un segundo gratísimo. ¿Te da tiempo de oír y de ver algo? Hay quien ve luces o fantasmas o sueños. Yo no. Yo escucho ruidos como luciérnagas, oigo fantasmas que acarician, siento una música que parece un sueño, que podría ser el envío excepcional de un clarinete imaginado por Mozart, o 3 acordes de Schubert, o un trozo de la voz inaudita de María Callas. Sería un júbilo ese eco, si yo no supiera el destino al que me guía. Nunca he conseguido escucharlo y volver a tenerme antes de haberme perdido en la falta de conciencia por un tiempo. De ahí que le tema a ese ruido, a ese sonido, tanto como me agrada por un segundo. Por eso siempre voy a preferir escuchar a Mozart en la Filarmónica de Budapest, o a Schubert, o a María Callas cantando en un DVD. Pero esa música viene de adentro y es, y no es como quiere. Y a pesar de todo es hermosa. Aseguro que si otros pudieran oírla dirían que es hermosa y hasta algo de compositor se creería que hay en un vericueto de mi cerebro. En las ligas que hacen y dejan de hacer las neuronas, encargadas de probarme que nadie manda sobre su cabeza. Mentira. A mí eso me queda claro gracias a la epilepsia, pero a cada quien le va quedando claro de distinto modo. Nadie manda sobre su cabeza. Sabedor del poder de la creatividad, este poeta me dijo, oye, ¿por qué no le escribes un poema a tu epilepsia? No sabría yo cómo. Mirarla puede ser un poema atroz. Para decirla tendría yo que ser Jaime Sabines, y no soy. Yo la siento, y solo sé que llegaría a gustarme si un poema de Sabines fuera. Pero no es un poema, puede ser un temor, pero también es un desafío. Yo he querido verla como un desafío. Así supieron verla quienes me crecieron y quienes me han ido viéndola vivir, mis padres y mis hijos. Así me ayudaron a buscarme la vida en lugar de a temer sus desvaríos. Cuando murió mi padre en el naufragio de los papeles que quedaron en su escritorio y yo fui a buscar ahí, y ahí me encontré una nota de un doctor que decía, bueno, lo que esta niña puede tener es el mal menor de la epilepsia. Todavía se usaba llamarle epilepsia y todavía se llamaba el mal menor. Ahora, como todo lo disimulamos de políticamente correcto, entonces ahora se llaman seizures y son episodios. En realidad es la misma cosa. Ya nadie nos ve como unos envenenados, pero de todas maneras sí corremos el riesgo de ser vistos con temor. Yo quise saber qué era eso que ahí decía, y como ya me había ido a México con todo el pánico de mis padres, pero con su permiso, me fui al hospital, al centro médico, y dije que era periodista, y dije, oiga, discúlpeme, ¿dónde está el pabellón donde está la gente que tiene epilepsia? Y me condujeron a un lugar donde toda la gente estaba haciendo así todo el tiempo. Entonces yo me quedé aterrada por unos meses diciendo, esto me puede pasar en cualquier parte, y entonces viajaba en los camiones con un tubo de pastillas y me subía, por eso sigo usando chales, me subía con un chal y le decía, mire usted, yo sabe que tengo una cosa que quién sabe si me pueda pasar, pero ¿quiere un dulce? Y entonces sí, empezaba una conversación, a lo mejor me puede pasar algo así, y entonces usted me pone el trapo y no se preocupe usted. Después de 6 meses de hacer este esfuerzo cotidiano, vi que ya no me pasaba nada.
que mis medicinas estaban haciendo efecto y dejé de contarle la desgracia a todo el que la quería oír, hasta este momento en que se las estoy contando a ustedes, porque bueno, a alguien se la tenía que contar y porque ya me la he callado mucho tiempo y porque yo creo que hay una parte de mi razón de escribir que pasa por ahí, por eso se las traje hasta aquí. Yo cuando descubrí esto, mis padres le llamaban mis desmayos. Y yo no les temía porque simplemente no sabía lo que eran. Si me daban tristeza, luego aprendí que otros los llamaban epilepsia y que a ellos les daba todo menos gusto. Con el tiempo, para mí, esto ha sido una dádiva. Cuando encontré a la gente en el hospital, supe cómo eran, primero me afligí, luego perdí el miedo. Y después corrió el tiempo generoso y lleno de un caudal distinto de cosas, de amores nobles y delirantes o devastadores, de pasiones nuevas como la vida misma y de trabajo. ¿Qué otros nombres le pondrías a tu epilepsia? ¿Qué tipo de conocimientos, de intimidad, de frustración, de dicha incluso te ha dado? Me dijo Luis Miguel. Eso le dije yo al poeta, eso daría para un libro. Pero tantas cosas nos pasan que este ángel fiel prefiero guardarlo en mi muy personal biblioteca de asuntos inoportunos para leer a solas. Eso le dije y sin embargo he dedicado la vida a escribir libros y nada mejor pudo haberme pasado. Bendito sea el poder de crear. Hay más cosas bajo el cielo de las que sueña mi imaginación. Claro, claro, claro. Hay cosas que sueña la imaginación de otros. Y con esas y con las que sueña nuestra imaginación es posible enmendar cualquier cosa. La enfermedad, entre otras, ¿por qué no? Ya les conté ese otro secreto. Y ahora creo que por consejo de mis amigas italianas, de mis dos amigas que hice ayer, que vinieron a preguntarme por mi padre, voy a leerles un texto. Yo he querido hacer una lectura de textos porque yo sé que aquí, dado que somos 3 escritores y dado que estamos en un país que no es México y dado que no todo el mundo tiene que leer a todos los escritores, muchos de ustedes no tienen ni idea de qué escribo yo. Y por eso dije, en lugar de hacer muchos rollos sobre qué es mi quehacer, más o menos les enseñaré qué es a los que no lo saben y a los que lo saben, pues se lo tendrán que aguantar y acompañar porque son mis amigos. Estas mis amigas italianas me vinieron a preguntar ayer por mi padre, que durante un tiempo de su vida fue italiano. Y yo les conté que había escrito un libro, que es el principio de un libro, en un texto que se llama Mis 2 cenizas. Yo no sabía si después de esto de la epilepsia iba a leerles uno sobre la alegría o iba a leerles este de Mis 2 cenizas, y les voy a leer este, y si veo que ponen cara de que están muy tristes, lo dejo de leer y me paso a leer el de la alegría. Todas las luces están prendidas, pero yo me he quedado a ciegas en la casa de mi madre. Es una casa, ya voy a empezar, en mitad del jardín que es de todos y de nadie. Este jardín lo heredó mi padre de su padre, un inmigrante italiano que llegó a México a principios del siglo pasado. El jardín pudo perderse en la nada de las deudas si mi madre no se hubiera aferrado a esta tierra, que entonces era un paraje remoto a la orilla de la ciudad. No, ese terreno no lo vendes, te quedas sin toda tu herencia, perdemos todos los negocios, pero ese terreno no lo vendes, dijo mi madre. A mi padre le tocó la guerra y el matrimonio como lo que debió ser la única secuela de aquel sueño de horrores. El matrimonio como una tregua, la ardua paz que él resumía diciendo: en la iglesia te atan una esponja a la espalda, el presbítero dice que semejante carga habrá que llevarla de por vida con serenidad y alegría. Uno piensa que no habrá nada más fácil. Luego termina la ceremonia, se abre la puerta de la iglesia y te echan a un aguacero con la esponja en la espalda. A mi madre le tocaron la belleza y la tenacidad, el matrimonio como una decisión que supuso en su mano y que no fue sino la mano del destino jugando a hacerla creer que ella podía mandar en la desmesura de sus emociones. Sucedió que se casaron
tras 2 años de un noviazgo a tientas. Él quería besarla, ella se preguntaba si podría soportar de por vida que su marido no fuera alto como su padre. Por eso ayer nuestro guía en las grutas se volvió tan mi amigo después del horror que me dijo cuando yo le dije, oye, ¿y por qué todos estos que tienes aquí en las grutas, por qué son todos güeros tus ejemplos? Y me dijo, no es verdad, hay de todos tipos, y es que hace 30,000 años los hombres ya eran distintos todos, y por ejemplo, había personas tan altas como tú y tan bajas como yo. Él era altísimo. Entonces, quedé como dice Juan Cruz, que por qué siempre a los bajos nos dicen no caigas tan bajo, por qué todo lo bajo tiene que estar mal visto. Entonces yo así quedé ayer, y yo creo que esto lo mamé de mi madre, a la que le parecía que era un acierto haberse casado con mi padre, pero un desacierto haberse casado con un hombre que era tan bajo. Hay una foto en que mi madre sonríe y es divina como una diosa. Tiene su cara de niña que por fin se hizo al ánimo de no serlo. Él la lleva del brazo y está como de vuelta, como si de verdad fuera posible no contarle nada de lo que hubo atrás, de lo que pasó en la guerra. Es el día de su boda en la mañana, el 11 de diciembre de 1948. También él sonríe como si pudiera olvidarse el desaliento y las pérdidas. Se ve dichoso. Mi madre tenía entonces la edad que hoy tiene mi hija. Hemos puesto la foto sobre la chimenea. Hasta hace un año estaba en un baúl, pero mi hermana la encontró justo cuando empezaba a ser urgente, porque mi madre se enfermó. Nuestros padres se quisieron. ¿Qué tanto se quisieron? ¿El suyo fue un romance de época o no estaba la época para romances? Yo jamás los vi besarse en la boca. Lo pienso ahora que me he quedado a solas con ellos. ¿Por qué no se besaban frente a nosotros? Mi abuelo materno pensó por meses que esa boda no sería tal. Carlos no era rico, era 12 años mayor y de remate soñaba despierto. Mi abuela paterna estaba segura de que la familia de mi madre era demasiado liberal, pero las seguridades de mi abuela paterna le importaron siempre nada a nadie. Durante 4 años mi abuela había creído que su hijo Carlos estaba muerto en Italia, mientras en México se le morían 2 hijos. Para ella solo Dios mandaba, y cualquier cosa que mandara estaba bien mandada. Quizás por eso nadie le hacía mucho caso. Nadie más que mi madre, que nunca olvidó que la vez que le llevó de regalo unos mangos, ella le dijo, mangos en abril, no, porque no ha llovido. Su suegra se negó a comerlos y mi mamá le hizo caso el resto de sus días. Por fortuna no fueron tantos, porque mi abuela se murió cuando yo tenía 6 años. A mi abuela materna le hubiera fascinado el jardín. De mis abuelos maternos viene el amor a la tierra que su nieta, mi hermana, en ella se ha vuelto una cruzada, en mí una pasión. Mi abuelo paterno fue el comprador porque había construido un sistema hidráulico para generar energía con las aguas del río Atoyac. De ese terreno, el comprador fue el abuelo paterno que llegó de Italia y dijo, aquí, en la nueva tierra, ¿qué me compro? Hizo una construcción porque en México se llamaba ingeniero, pero yo creo que llegó de Italia siendo un maestro de obras. Al igual que mi suegro, que en España era un maestro de obras y se volvió un ingeniero constructor, porque pues llegaban y sabían cosas que no sabían los otros, entonces ¿por qué se iban a llamar maestros de obras? El mío se llamaba l'ingeniero Mastretta. Entonces el ingeniero compró un terreno en el que, en esta historia, yo estoy detenida junto con mis padres. Cuando lo compró, su segundo hijo, mi padre, todavía estaba perdido en un país en guerra. El abuelo creía en las guerras, un motivo de litigio que nadie quiso dar nunca contra él. Ni siquiera mi padre, que hubiera tenido 1000 motivos porque vivió la guerra y su abismo. Cuando regresó de la guerra, no le dijo, papá, tú estabas loco. Cuando regresó de Italia, no volvió a hablar de la guerra. Ni mi madre, que durmió junto a él 20 años, supo del espanto que atenazó su vida y su imaginación desde entonces y para siempre. Nosotros nunca oímos hablar de la guerra. Todos creímos que se le había olvidado, pero ahí estaba el abismo del que nunca hablaba, ahí en la nostalgia
con que se reclinó en la puerta de la casa a ver cómo sus 3 hijos mayores nos íbamos de golpe a vivir a la Ciudad de México. Nos fuimos los 3, porque las 2 mujeres dijimos, ¿y por qué ya se va el hombre, que es el tercero, y no nos hemos ido nosotros? Así que nos fuimos de golpe los 3, como si nuestros padres fueran ricos y como si nosotros no supiéramos que no lo eran. 5 meses después murió mi padre, Carlos Mastretta, y hasta hace muy poco yo, su hija Ángeles, dejé de creer que había sido mi culpa. Ahora lo sé como sé del agua. La gente se muere de cualquier modo y en cualquier tiempo. Y un hombre de 58 años, la edad que yo tengo ahora, que llevaba 40 fumando, que pasó 5 en un país con guerra y 20 fuera del lugar en que nació, que solo descansaba los domingos, se puede morir por eso y porque sí, aunque nadie se lo esperara, aunque todos lo viéramos irse temprano a trabajar y volver silbando como si volviera de una fiesta. Se le veía contento, sobre todo el domingo cuando escribía un artículo sobre automóviles para el periódico en el que publicó durante más de 15 años. Un periódico ridículo que acabó despidiéndolo por comunista, a él que un instante no sé qué tan largo y tan cierto llegó a creer en la barbaridad fascista. Pobre Lucero, mi padre. No cobraba un centavo por escribir, ni se lo hubieran pagado, pero era su fiesta. Creo que no se creyó un hombre feliz, pero sabía hacernos reír y al mismo tiempo nos contagió pasión por la melancolía. Un hombre así no debería morir temprano, pero también la bondad tiene plazo. Lo enterramos mi madre, mis hermanos y yo. Pasaron los años y no pasó él. Pasó la vida y su memoria se encandiló en la nuestra. Mi madre trabajaba desde antes de perder a mi padre, pero como quien juega. Enseñaba los primeros pasos de ballet en una escuela hechiza, para pena de mi padre, que pensaba que las mujeres no debían trabajar y que era una vergüenza que su mujer trabajara. Lo que ahora sería un éxito, tener una mujer que trabaja, hacer algo más que pintarse y quejarse. En ese momento era una vergüenza. Huérfana de marido a los 46 años, mi madre, preciosa, cerró la puerta. No se volvió a casar ni lo intentó. Cerró la puerta a algo que veía inhóspito. Ay, ¿se imaginan un señor que no fuera de la familia durmiendo en su casa? Todo menos ese lío. Mira cómo juegan tus hijos tan feliz. ¿Qué haríamos aquí con un desconocido? No, clausurada. Y pasó el tiempo. Los hijos nos fuimos haciendo útiles. Dejamos de pesar en su monedero, pero no en su ánimo. En el ánimo de los padres, los hijos pesan siempre. Uno carga con ellos como con sus sueños, con una fortuna. 2 sueños cargaba ella cuando sus 5 hijos encontramos cauce. Uno, estudiar. Otro, hacer la casa de sus deseos en mitad del jardín que mi padre no vio nunca, sino como la fantasía más remota del mundo, como el lugar más lejano del mundo y como la tierra más inútil del mundo. Si lo hubieran vendido, quizás habrían mejorado sus finanzas, pero mi madre se hubiera muerto entonces y no 40 años después. Se hubiera muerto sin haber estudiado la preparatoria a los 60 y sin haber terminado la carrera a los 70. Se hubiera muerto entonces y no hace tan poco, que no quería morirse tampoco. Nadie quiere morirse y no por esperada la muerte nos violenta y atenaza menos. A mi madre como lo más inusitado. Ella estaba muy enferma y tenía 4 años más de 80. Pero vivió meses litigando con las debilidades de su cuerpo, empeñada en balbucir que aunque fuera así, quería quedarse otro rato, mojarse con el sol de nuestras pláticas, beber su avena y comer cada día el dorado pan de cada mañana. Respirar. A un pedazo de su jardín se fueron los trozos de arena cenicienta que se volvieron sus ojos claros. Su voz, su memoria, su pasión desesperada por la vida y por los hijos de su esposo, los hijos que nos hemos reunido hoy en la tarde a pensar bajo qué árbol la pondremos. A los 2, porque luego que mi madre murió, recuperamos también los restos de mi padre y los hicimos arder también hasta que nos devolvieron su destello en granos pequeños. Lo que había de sus huesos, solos bajo la sombra, estaba ahora en una caja de madera idéntica a la que encontramos para mi madre. Pusimos las 2 cajas cerca sobre el escritorio bajo la luz, viendo al jardín. Y ahora
que se han ido mis hermanos, dije aquella noche, cada cual a su casa. Yo me he quedado aquí, a oscuras. Esta casa es mi herencia. Tiemblo de saberlo y de pensarlo. Miro las dos pequeñas cajas, pongo una mano en cada una. La de mi padre se oye raro, me alegra. Ya no había nada suyo sino el recuerdo. Y ahora ahí están esas pequeñas piedras grises diciendo que existió, que hubo tal cosa como un ser vivo detrás del mito enorme que entre todos tejimos con su muerte. Las de mi madre, en cambio, me derrumban. Hace apenas 2 días eran la fiebre y la fe de una mujer que sigue viva en cada planta de su jardín. Y aquí está lo que hay suyo en una caja muda. La caja de Carlos habla, no deja de decirme tonterías. Hola, hija, fui feliz. Hola, hija, no te apures, que uno se muere porque ha de morirse. Hola, hija, hicieron bien en traerme a este jardín. Hola, hija, no temas, no pasa nada. La caja de mi madre no dice una palabra, pero me hace llorar como si estuviera perdida en un desierto. Como si además de sufrirla, esta soledad fuera mi culpa. La de mi madre. Dice, ya no estoy. Ya eres vieja. Ya te toca ser madre de tus hijos y de tus hermanos. Ya no llores así, que no ayudas a nadie. Ya ponte a trabajar, ya no me mires. No me mires. Aquí no estoy. Ando fuera paseando entre los libros, en el jardín, con los niños. Contra todo lo que parezca, no estoy aquí. No me mires. Quédate con la yo que anduvo viva, con el muerto que era tu padre siempre, que él ya estaba muerto. En esta caja no estoy, llévatela al jardín, tírala, despilfarra. No están aquí mis ojos ni mis manos, ni me terco desear estar aquí. Llévatela al jardín y ponla con lo que hay de tu padre, con lo que él no conoció de esta casa. Él no la extraña, ni sabe que ustedes ya saben que estoy muerta. No me mires, déjame andar viviendo sin que interrumpas mi pena con la tuya. Todas las luces están prendidas, pero yo sigo a ciegas en la casa de mis padres. Una casa en mitad del jardín que es de todos y mía, como la memoria, el desamparo y el viento. No tengo miedo, padre, tengo espanto. No tengo espanto, madre, tengo tu herencia y esta casa y estos perros. Tengo a mis hijos y tengo a mis hermanos con sus hijos. Tengo 2 cajas, 2 montones de arena, una sola tristeza enardecida. Muchas gracias. No sé si debí de haber leído esto. Gracias. Gracias. Es muy temprano para estar tan tristes. No, muchas gracias. Ya me estoy apenando. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Yo hubiera querido terminar con la risa, pero como los vi en el tema, pues nos pusimos tristes. Pero la verdad es que qué contentas estamos y yo estoy tan contenta y tan agradecida de haber venido como no tienen ustedes una idea. Vamos a tomar café porque todavía toca que sigamos hablando de mí. Esto no puede ser. Muchas gracias.